clase. Caracteres, segunda parte. Precisamente entonces hablábamos de que una de las características, decíamos, era la formalidad. Otra, la activación de las prerrogativas de la administración pública, pues, ¿no? Y dejábamos para la clase del día de hoy dos caracteres específicos que se van a encontrar en todos los contratos administrativos, y es la desigualdad jurídica. La desigualdad jurídica como tal, y por el otro lado encontramos aquí sí de manera específica a las cláusulas exorbitantes. ¿Qué implica cada una de estos elementos? Pues la desigualdad jurídica, tomemos en cuenta que si bien es cierto, nos encontramos ante la presencia de un contrato como tal, este no tiene las mismas connotaciones y tampoco tiene los elementos básicos de igualdad que los podemos encontrar, pues, en los contratos civiles. En el contrato administrativo, nosotros nos encontramos en un plano de clara desigualdad. Esa es la premisa inicial, esa es la conclusión anticipada, pues no. Las partes se encuentran en un plano de desigualdad. Precisamente ese plano de desigualdad eh, va a verse en evidencia cuando el principio de igualdad entre las partes, que es uno de los elementos básicos de los contratos administrativos, está ausente aquí. Aquí se encuentra ausente. La administración pública, por lo tanto, la administración pública se encuentra en una situación de superioridad. Una situación de superioridad jurídica respecto al contratista. Respecto al contratista, precisamente porque la administración pública es la encargada de velar por una serie de condiciones necesarias para precautelar el interés colectivo. Estamos hablando de que es la encargada de velar por la buena marcha y ejecución del contrato, por el buen uso y abuso de los recursos públicos, de realizar la vigilancia necesaria para que ese contrato administrativo se desarrolle a cabalidad, etcétera, pues no. Entonces, ciertamente, eh, además, para precautelar el interés colectivo, la desigualdad jurídica se nota y mucho nuevamente. Vamos a ver. Esta desigualdad se nota y es evidente, pongamos. Y es evidente cuando la administración pública ejecuta sus prerrogativas. Sus prerrogativas públicas como tal, pues no. Desde luego, esas prerrogativas están ahí presentes y son necesarias, pues, para precautelar el interés colectivo, pues, ¿no? En ese sentido, notemos lo siguiente. Parte de esas prerrogativas y para precautelar el interés colectivo puede generar una alteración
una alteración, que eso no sucede, en el campo privado. Estas prerrogativas, esta desigualdad pueden generar alteraciones al contrato. Estas alteraciones a los contratos administrativos, lo que está generando como tal, pues, es algo interesante. Nosotros estamos notando que el famoso ius variandi, eh, está puesto en evidencia. El ius variandi lo que está generando es la introducción de modificaciones a los contratos administrativos. Esas modificaciones a los contratos administrativos se producen principalmente por una reflexión motivada de la administración pública que exige tal motivación. Esa es la clave. Entonces, la administración pública exige la modificación por nuevas necesidades. Por nuevas necesidades. O para precautelar el interés colectivo. Ejemplo. Entonces nosotros nos damos cuenta aquí del siguiente ejemplo. En su momento, la cárcel de Turi estaba proyectada para albergar un número muy inferior al que se maneja actualmente. Muy inferior. Bajo ese contexto estamos hablando de un aproximado de 2000 PPLs, ¿no? De los privados de libertad. Los 2000. Y así se ejecutó el contrato administrativo de obra pública, pues. Así se ejecutó. La obra gris estaba a la vista. De hecho, en el momento de las inspecciones ya estaban construidas las celdas que iban a albergar a un número determinado de PPLs, pues, ¿no? Pues habían celdas compartidas de 2, habían de 3 y así sucesivamente, pues, ¿no? Pero bajo la marcha, sí, bajo la marcha, ¿qué sucedió? Sucedió pues que con el paso del tiempo, inmediatamente la administración pública dijo, no, pues de 2000 no, está muy poquito, está demasiado poco, necesitamos alterar el contrato. Ahora necesitamos de que se albergue a cerca de 3000, 2800 y pico, cerca de 3000. ¿Qué pasó? El contratista, ¿qué tuvo que hacer? Adaptaciones al contrato, adaptaciones. Y precisamente se pudo evidenciar el ius variandi porque la administración pública generó nuevas necesidades, nuevas condiciones y justificó su exigencia motivadamente. ¿Qué supone esto? Supone una clara desigualdad, ¿sí? Supone una clara y evidente desigualdad. Voy a hacer una pequeña pausa, solamente recibo un tema, ¿sí? Voy a apagar un ratito el micrófono.
Muy bien, jóvenes. Perdón, estaba recibiendo un tema pequeño. Bien, retomamos. Vamos a retomar la grabación. Muy bien. Efectivamente, entonces decimos de que estas condiciones se pueden generar sobre la marcha y en la ejecución del contrato. El ius variandi es evidente, pues no. Se pueden introducir entonces modificaciones en los contratos, en los contratos administrativos y que son obligatorios en cuanto a su pleno cumplimiento. Sin embargo, hay un límite, pues, desde luego que sí, porque la administración pública no puede exceder, pues, esta desigualdad en la que se encuentra con una clara superioridad, pues, ¿no? Y solicitar la ejecución de ciertos complementos que resulten ya hasta perjudiciales para los contratistas, pues no, eso no es posible. El límite es, hay un límite de modificaciones y eso está apegado a a la razonabilidad y sobre todo a la pertinencia, de ese complemento. En efecto, esta desigualdad jurídica que tiene y que sobre todo sitúa a la administración pública por sobre el contratista, puede entonces aquí generar tres momentos. Adaptar el contrato a necesidades públicas, adaptar el contrato a necesidades públicas. Precisamente entonces, la rigidez e inmutabilidad del contrato civil cede. Ojo, en este sentido, cede ese carácter inmutable, esa rigidez con la que se mueve el contrato civil, cede. Y el contrato administrativo, precisamente, acepta la modificación unilateral por cuestiones de interés público. Entonces, se adaptan condiciones, pero también en este sentido es posible ejecutar el contrato, ojo, ejecutar el contrato directamente la administración pública o por un nuevo contratista. Cuando la situación lo amerite. Entonces nosotros decimos de que si la administración pública detecta de que el contratista no está cumpliendo con las obligaciones contractuales, hay dos caminos en este caso puntual. O la administración pública toma para sí ese contrato y dice nada, ahora me encargo yo y yo mismo voy a ejecutar esta obra. O el otro busca un nuevo contratista. Y ese contratista continuará realizando la obra en el estado en el que dejó el incumplido, pues. Pero la administración pública, ojo, detecta y puede retirar a un contratista cuando, a decir de la administración pública, este ha incumplido con sus obligaciones. Claramente
y nuevamente se evidencia la situación de superioridad, pues no. Y finalmente el jus variandi también adopta eh, la, la imagen de lo siguiente, de dejar unilateralmente el contrato sin efecto en caso de incumplimiento. Obviamente, cuando las necesidades públicas así lo exigen. Y precisamente las necesidades públicas pueden ser sumamente fuertes. Por ejemplo, muchos contratos se suscribieron previo a la pandemia, días antes, por parte del Ministerio de Salud Pública, para la construcción de ciertos establecimientos o para la compra de equipos médicos. La administración pública, para dotar de insumos médicos necesarios para hacer frente a la pandemia, y porque no contaba con los recursos económicos necesarios, porque ya no tenía dinero, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que prácticamente dejar sin efecto los contratos suscritos días antes. ¿Para qué? Para utilizar esos recursos públicos y destinarlos a la compra de insumos médicos, como por ejemplo mascarillas, como por ejemplo los protectores de rostro. Es así que si es que se deja sin efecto un contrato, nos encontramos ante esa figura que en su momento se vio en la teoría general del negocio jurídico. Estamos ante una rescisión contractual. Las cosas regresan a las condiciones, a las formas en las que se encontraban antes de la suscripción de este contrato, pues, ¿no? Vamos a poner rescisión contractual. Porque las nuevas condiciones así lo exigen. Entonces, vean ustedes, en este sentido, le pongamos aquí, eso. En este sentido, la desigualdad jurídica es evidente y se maneja bajo estos senderos, bajo estos límites, activando prerrogativas, activando el ius variandi, de la cual es posible que la administración pública disponga motivadamente esta decisión. Pero deja en evidencia, ojo, nuevamente, lo que no pasa en los contratos civiles. Y esos contratos civiles se manejan y mucho por la inmutabilidad de los contratos. ¿Alguna pregunta momentánea? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Pregunto. ¿Está claro esta partecita? Eso tiene que estar súper entendido para que, para que en su momento, cuando veamos contratación pública, esté súper claro, pues no, porque son las bases de la contratación pública también, pues no. ¿Está claro? Pregunto. Sí, doctor, está claro. Perfecto. Denme un instante. Perfecto. La última, la última parte, pues, ¿no? De los contratos, las cláusulas exorbitantes.
¿Qué entendemos por este carácter exorbitante? Son cláusulas, ojo, que en este sentido generan un cierto grado hasta de gravamen, ¿sí? Cierto grado de gravamen sobre el contratista. Rompen dos principios esenciales: igualdad de contratación y la libertad contractual. Ojo. Entonces, en este sentido, estas cláusulas exorbitantes son cláusulas inusuales en el derecho privado, totalmente inusuales. Muchas veces puede decirse que hasta su incorporación en el escenario de la contratación civil pueden ser consideradas como ilícitas, porque estamos nosotros excediendo el ámbito de la libertad contractual. Y en efecto, cuando nosotros excedemos el ámbito de la libertad contractual, estamos nosotros contrariando el orden público. Entonces, bajo ese contexto, tomen en cuenta. Rompen los principios de igualdad. Espérense. Rompen los principios de igualdad de los contratantes y de libertad contractual. Pongamos aquí para graficar lo del contrato en la esfera privada. Podemos decir cuestionadas y mucho en contratación civil. Contrataciones cuestionadas, consideradas ilícitas. Violan la libertad, pero además al orden público. Pero a que vean ustedes, este tipo de estipulaciones tienen por objeto crear en las partes, en los sujetos contratantes, ¿sí? Derechos y obligaciones a veces extraños por su propia naturaleza y que pueden resultar inadmisibles en la esfera civil y comercial también, pues, ¿no? Resultan inadmisibles. Sin embargo, esto no resulta en el campo del derecho público. En el campo del derecho público es posible encontrarlas. Pongamos aquí, campo público, es posible encontrarlas. Precisamente, porque la administración pública está llamada a tutelar recursos e intereses. Y cuando está llamada a tutelar los recursos o de los intereses, puede exceder esa igualdad de contratación. Puede exceder ese equilibrio
contractual, pues, ¿no? Desde luego que en este sentido, estas cláusulas exorbitantes tienen que estar, eh, tienen que estar, propiamente dicho, bajo un elemento, porque nosotros podemos encontrar cláusulas exorbitantes expresas o concretas. Están expresas y concretas. Están insertadas en el contrato. Entonces, pongamos, pueden estar insertadas en el contrato, pero también hay otras. Hay otro tipo de cláusulas exorbitantes, esas llamadas virtuales o implícitas, pues, las cuales autorizan a la administración pública rescindir, modificar unilateralmente el contrato, dirigir y controlar su ejecución. Como digo, la terminación anticipada y unilateral. Entonces, bajo ese contexto, las prerrogativas para activar este tipo de cláusulas exorbitantes, ¿sí? Pueden generar cambios sustanciales, modificaciones y hasta terminaciones sustanciales a los contratos. Y la administración pública tiene esa prerrogativa. Tiene esa prerrogativa. Bajo ese cláusulas penales, multas económicas por el incumplimiento en la entrega de productos a tiempo, de productos, de obras, del cumplimiento de obras parciales. Entonces, bajo ese contexto, vamos a poner, pueden estar insertadas en un contrato y también, también pueden ser implícitas, como la modificación unilateral, como les indicaba anteriormente, dirigir o controlar la ejecución de una obra, la terminación unilateral, etcétera, ¿no? Hay una serie de cláusulas exorbitantes, todas ellas llamadas principalmente a tutelar los recursos públicos, pero también el interés colectivo. Con esta, eh, con esta, em, con este elemento, ¿sí? Con este carácter, terminamos la parte de los contratos administrativos. Ojo. Entonces, tomemos en cuenta, jóvenes, que los contratos administrativos se manejan desde una visión genérica. Es el género, ¿no? Decíamos. Las especies. Las especies están amparadas por normativas especiales. Ley de contratación pública, por ejemplo. Y dentro de la ley de contratación pública hay tipologías propias que maneja la ley de contratación pública. Hay diversos tipos contractuales, consultoría, de licitación. Entonces, hay una serie, compra por catálogos, ínfimas cuantías, etcétera. Pero son contratos administrativos.
Lo propio con la ley de servicio público, pues ahí está presente un tipo específico, una especie específica de contrato administrativo, un contrato administrativo que vincula a una persona natural al espectro de la función pública y así sucesivamente. Tomar en cuenta entonces estas situaciones. Perfecto, dejo de proyectar.